Finalmente, el cuarto factor, las invasiones de los bárbaros, fue su resultado una conclusión de los factores que antes se habían mencionado. Bárbaro era el término que se empleaba para nombrar a aquellos pueblos que no se consideraban civilizados. Los bárbaros eran en general pueblos seminómadas de origen caucásico que invadieron Europa occidental en sucesivas oleadas, empujados por los nómadas que estaban más al oriente. Tanto Grecia como Roma habían sufrido invasiones de estos pueblos ya antiguamente, sobre todo por parte de los galos en el siglo II a.C., que causaron un gran destrozo en Roma. Desde los inicios del siglo I después de Cristo, una nueva oleada de invasores ocupó la zona al norte del Rin, en casi toda Europa occidental. Divididos en varias tribus, en general se les llamó germanos. Los pueblos germanos y también los pueblos llamados godos dentro de los germanos, en general habitaban aldeas en las grandes zonas boscosas del norte y noreste de Europa y estaban dedicados al pastoreo y a la agricultura. A partir del siglo II después de Cristo empezaron a ejercer presión en el límite del Imperio Romano llamado Limes, al principio en zonas del Rin y posteriormente los godos hacia las zonas del Danubio que estaba más hacia el este. Dentro de los pueblos bárbaros, el más numeroso y el que ejerció mayor presión sobre las fronteras del imperio fueron precisamente estos que acabamos de hablar, los godos. Los godos procedían originalmente del sur de Escandinavia, pero a partir del siglo I emigraron hacia el sudeste, asentándose 2 siglos más tarde en las grandes llanuras al norte del Mar Negro. Allí se dividieron con el tiempo en 2 ramas, los ostrogodos, que su nombre viene del gótico Ostgoths, que significa godos del este, y los visigodos, gótico Visigoths, o sea, godos del oeste, separados por el río Dniester, cada uno de ellos, de estos 2 grupos. Los visigodos se extendieron enseguida hacia el suroeste, cruzando con frecuencia la frontera romana y realizando todo tipo de saqueos, hasta que llegaron a un acuerdo por el que los romanos les cedían la provincia de Dacia, al oeste de la actual Rumanía, a cambio de la paz en tiempos del emperador Aureliano, entre el 270 y el 275 después de Cristo. Constantino I les convirtió en federados del imperio y les encargó la defensa del Limes danubiano, a cambio de importantes sumas de dinero. En el año 370, los godos se encontraron con unos nuevos invasores que venían más del este, los llamados hunos. Estos derrotaron a los alanos y a los ostrogodos y obligaron a los visigodos a servir en su ejército. La presión sobre los visigodos fue demasiado grande y en ese mismo año, pidiendo permiso a los romanos y ante el consentimiento del emperador Valente, cruzaron en masa el Danubio. Se calcula que fueron entre 200.000 y 300.000 personas. Cruzaron el Danubio hacia los territorios del Imperio Oriental y se establecieron allí huyendo de los hunos. Los territorios que ocupaban los visigodos eran muy pobres y los condes romanos, encargados de velar por ellos y la seguridad del imperio, se dedicaron a enriquecerse ilícitamente y a humillar a los orgullosos godos. Después de muchas cavilaciones y negociaciones fallidas, la guerra parecía inminente. El comandante de los ejércitos godos, llamado Fritigern, acampó cerca de la ciudad de Adrianópolis para esperar al ejército romano, quien estaba comandado por el propio emperador Valente. La batalla de Adrianópolis se desarrolló en 5 fases el 9 de agosto del año 378. El ejército romano estaba compuesto por legiones de infantería, arqueros y caballería ligera y pesada, esta última llamados catafractos. Los godos, por su parte, contaban con unos 100.000 guerreros de infantería y una sección de caballería, que no estaba presente al inicio de la batalla. Fritigern prefirió esperar al ejército romano en su campamento fortificado ante la supuesta superioridad de las legiones de su enemigo. La batalla se desarrolló en 5 fases a lo largo de todo el día. La caballería romana huyó ante la aparición de la caballería de los godos, que era muy superior en número, dejando solas a las legiones ante las tropas enemigas que las masacraron.
El mismo emperador Valente perdió la vida en la batalla y su cuerpo nunca fue encontrado. La derrota romana en Adrianópolis fue la mayor catástrofe en una batalla para los romanos desde las batallas de Canas. Esta pérdida les abrió la puerta del imperio a los godos, los cuales desde ese momento se dedicaron a invadir diferentes territorios en el imperio oriental, pasando un tiempo después al imperio occidental hasta conquistar la misma Roma y la ciudad de Rávena. Pocos años después, los pueblos germanos en el oeste cruzaron el Rin y se apoderaron de la Galia, de Hispania y los territorios que estaban al norte de Italia. El imperio occidental ya no era capaz de defenderse ante el acoso, mientras que el imperio oriental optó por otra salida para sobrevivir, y esta era el pago de rescate. En su avance hacia el oeste, los visigodos primero arrasaron Grecia y después consiguieron consolidarse en Italia, por medio de pactos con Bizancio y diversas guerras. El rey visigodo, llamado Alarico, arrasó Italia y saqueó Roma durante 6 días. Secuestró a la hermana del emperador, llamada Gala Placidia, y su sucesor, Ataulfo, se estableció con los visigodos en el sur de la Galia y en Hispania. Sin embargo, los visigodos nunca intentaron apoderarse del imperio y siempre se dedicaron fundamentalmente a buscar un territorio seguro donde asentarse. Finalmente, ante la decadencia política y social de Roma, los bárbaros alcanzaron gran poder, lo cual los llevó no solo a establecer reinos independientes dentro del imperio, sino incluso a tomar el poder en la misma Roma en el año 476, cuando el jefe bárbaro de una de estas tribus que habían invadido el imperio, llamada Érulos, este jefe se llamaba Odoacro, arrebató el cetro imperial del último emperador de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, y lo depuso del poder. Teodorico el Grande, que era rey de los ostrogodos, este es el otro pueblo de los godos, fue enviado por su padre como rehén a la ciudad de Constantinopla. Siendo un niño, recibió una educación basada en la cultura grecolatina. Sucedió en el año 474 a su padre como líder de los ostrogodos. Fue nombrado patricio y magister militium por el Augusto Zenón, emperador de Oriente. Este le cedió en el año 488 el gobierno de Italia con la condición de vencer a Odoacro. Teodorico penetró en la península itálica al frente de su pueblo, cuyo número se estima en unas 100.000 personas, y consiguió ocupar Rávena, donde finalmente murió Odoacro. Se proclamó entonces a Teodorico rey de Italia, fijando su residencia en Rávena, y fue reconocido como Rex Italiam, ese es el título en latín, por el Augusto Anastasio, que ya era emperador de Oriente. Fue así como diversos pueblos bárbaros tomaron el poder en los territorios del imperio, especialmente en el sector occidental. Entre los principales invasores se encontraban, ya hablamos de algunos de ellos, por ejemplo los visigodos, que en su emigración desde el este ocuparon alternativamente Italia y después Hispania. Los ostrogodos, que acabamos de leer de ellos, que ocuparon los Balcanes e Italia. Luego tenemos a los vándalos, que ocuparon Hispania y el norte de África, donde se asentaron finalmente. Y por último tenemos a los francos, que ocuparon la Galia. Con ello, el Estado y el imperio desaparecieron totalmente, sumiendo a Europa occidental en un caos de reinos, invasiones y guerras. Pero a decir verdad, el peligro mayor aún estaba por concretarse. Se trataba de un pueblo proveniente de las estepas asiáticas que se expandió al oriente y al occidente, destruyendo todos los reinos que encontraba a su paso. Este pueblo era el de los hunos. Hacia el siglo V, esta nueva oleada de invasores, llamados los hunos, que eran un pueblo de origen mongol, irrumpió en el sur de Rusia, más o menos hacia el año 460, venció a los godos y llegó a la frontera del Imperio Romano. Eran nómadas, pastores y excelentes arqueros montados, con una terrible fama de destruir todo cuanto encontraban a su paso. Además, traían una innovación que los hacía invencibles sobre sus pequeños caballos, y esta invención era nada más y nada menos que el estribo.
lo cual les permitía asentarse sobre la montura y tener una estabilidad enorme. Atila, como jefe de los hunos, unificó las hordas de estos pueblos del Danubio al Mar Caspio, afianzó su autoridad sobre los bárbaros, sometió a los ostrogodos y organizó el saqueo y extorsión del Imperio Romano de Oriente, gobernando conjuntamente con su hermano llamado Bleda, a quien mató hacia el año 445. Los hunos atacaron al Imperio de Occidente, saquearon la Galia en el 451 y aunque fueron derrotados por los ejércitos de Aecio y Teodorico I en los campos cataláunicos, cayeron sobre Italia y la saquearon en el año 452, amenazando con tomar la propia Ravenna y además Roma. En este mapa podemos ver el avance de los hunos por territorios de Europa Occidental. Ante la amenaza de los hunos por saquear Roma, el Papa León I negoció con Atila, quien exigió el pago de un inmenso tesoro para no invadir Roma. El pago se hizo y Atila, con su ejército, que ya estaba agotado por el hambre y la peste, se retiró a una región llamada Panonia, donde es actualmente Hungría, y ahí murió en el año 453. Ahora hablaremos brevemente de un fenómeno, en este caso religioso, que se dio hacia fines del Imperio Romano y que se convirtió en el culto oficial de este imperio a lo largo de los años, y esto es el cristianismo. Desde el imperio de Tiberio, sucesor de Augusto, este culto, llamado cristianismo, que venía de Judea, se empezó a expandir por el mundo romano, inicialmente en la propia Judea y Palestina, y en poco tiempo en el Oriente. Este culto fue el cristianismo proveniente de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien fue crucificado en Judea, como todos sabemos. Sus discípulos se encargaron de difundir esta nueva religión entre los judíos, pero no fue hasta que Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, lo empezó a predicar entre los gentiles, es decir, los no judíos, que el culto se hizo cada vez más importante. A lo largo de varios siglos, los cristianos fueron perseguidos, aunque mucho menos de lo que se ha especulado. La primera persecución la llevó a cabo Nerón, y dentro de estas persecuciones las más grandes se hicieron en la época de Diocleciano. Sin embargo, la religión cristiana prosperó en esta época hasta convertirse en el culto dominante en muchas partes del imperio. Cuando Constantino decretó la libertad de cultos, el cristianismo pronto se asoció al poder imperial, pasando a ser prácticamente el nuevo culto oficial. Los cultos mistéricos fueron perseguidos y aniquilados. Sin embargo, desde sus orígenes los cristianos se dividieron en varias facciones que no lograron reconciliarse entre sí. Estas facciones fueron consideradas como herejías por la Iglesia Católica, quien promovió su persecución y eliminación, haciendo con ellos algo muy parecido a lo que Roma les había hecho anteriormente. Entre las herejías más difundidas y perseguidas dentro del Imperio Romano estaban el arrianismo, el apolinarismo, el monofisismo, el nestorianismo, el pelagianismo, el gnosticismo y el maniqueísmo. Casi todas ellas desaparecieron en los siglos IV y V, o, como en el caso de los nestorianos, se difundieron hacia el extremo oriente, donde tomaron contacto posteriormente con algunas culturas de la China. La Iglesia Católica, que se consideraba guardiana de la ortodoxia, condenó a las demás facciones y les dio el apelativo de herejes. Pero los emperadores bizantinos se habían convertido a una de estas herejías, precisamente el arrianismo, lo cual provocaba un serio conflicto entre los católicos, divididos entre los arrianos en Oriente y los católicos no arrianos en Occidente. El arrianismo se extendió en gran parte de los dominios de Bizancio, mientras que el catolicismo ortodoxo era el culto predominante en Europa Occidental. La mayoría de los pueblos bárbaros se habían convertido al arrianismo debido a la influencia bizantina. Cuando penetran en Europa Occidental, los conflictos religiosos se sumaron a las invasiones. Pero la Iglesia Católica, presidida por el Papa, estamos hablando de la Iglesia Católica Ortodoxa,
logró mantener su hegemonía en Italia y otras porciones del antiguo imperio. De hecho, la Iglesia sobrevivió a las invasiones, lo que no lograron las instituciones políticas romanas. En esta época surgen dos personajes fundamentales para el pensamiento cristiano, no solo de la Edad Media, sino para la historia de la Iglesia en general. Uno es San Jerónimo y el otro es San Agustín. Este último, debido a sus escritos filosóficos, sienta las bases de la teología que presidirá el pensamiento de la Iglesia, siendo uno de los autores más influyentes en la historia. Las dos obras que escribió y se consideran fundamentales para el pensamiento religioso medieval son, en primer lugar, las Confesiones y luego La Ciudad de Dios. Claro que escribió muchas más obras, pero estas dos son las más fundamentales en su pensamiento, el cual vamos a seguir tocando en videos posteriores.